Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri FIFA goita bira aspaldiko partez eta jarraituko dugu gure atletiken denboraldiarekin. Eta kaso honetan tokatuko zaigu Getafren kontra jokatzea eta gian partido jokatuko ditugu. Eraz aurrera. Bueno, hori berdin zaigu. Getafren kontra. Eta honekin aurrera. Ez dakit soinu entzuten denela ez den entzuten. ¿No puedes ayudar un poco a doblar esto? Ez dakit entzuten denala ez, baina bueno, berdin zaigu. De hoy es el pichichi de la competición. Balón que toca, balón que enchufa en la portería rival. Galgatzen den eta arazo handirik ez dugu ematen. Hoy hace un gran día para jugar al fútbol desde el Coliseum Alfonso Pérez. González y el Menda hemos conseguido que Aspor nos haya contratado un día más como comentaristas. Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española. Hoy le toca dar el callo al Getafe, que se enfrentará al Athletic. Si estamos aquí es para comentar fútbol y por eso estamos tan impacientes porque esto empiece ya. Tiene con comodidad. Si el atacante llega a estar más despierto, el partido se le vería puesto cuesta arriba al rival desde ya. Golpea la pelota. Y gol. Gol. Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo y vaya. Chicharrazo al canto. Imposible llegar ahí, González. Y si calculas mal, hasta puedes dejarte un par de piños en el intento. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Oportunidad al canto. Y sigue como el de la pila. ¡Gol! ¡Golazo! Eso es gol. Ya lo ven, el gol viene precedido de una gran combinación. La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo aprovechaba para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a 2 goles. Mira, Paco, hace poco se presentó. Pero ojo con este ataque. La saca el portero, pero queda muerta. Gol. Ahí se aprecia mejor cómo ese tiro buscaba el palo largo con toda la intención. Y si los libros dicen que los atacantes siempre tienen que seguir la jugada, no es porque sí. Este partido parece que tiene dueño. Estuvo 3-0. Lanzado hacia el rival, sus intenciones son claras. Al final sonó el silbato, es falta. Amonestación verbal y aquí no pasa nada. Hombre, pasar sí pasa. Ahora por cualquier falta un poco fuera de sitio verá tarjeta. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra.
Consigue dejar atrás a los defensas. Todavía no ha pasado el peligro. Mira que parecía buena ocasión. Nada, sacará el portero. Está bajo presión. Muy buena presión en campo contrario. Vaya rematito, hermano. Se lo han parado sin problema. Yo creo, Manolo, que ya sabía que estaba en fuera de juego cuando ha rematado y por eso le ha salido tan flojito. Busca la pelota. William. Bloquea bien. Muniain, métela. Atención que va para adentro. Gol, gol, gol. Este va de 3 en 3. Madre mía, no sé qué habrá desayunado hoy, pero lo enchufa todo. Hay que ver cómo está este tío hoy. Balón que le llega, balón que enchufa. Hat-trick de esos que no olvidarán fácilmente sus rivales. Pues ahí está el cuarto gol, sube el marcador y la diferencia ya es abismal. Buena entrada, sí señor. Ha sorteado a los defensas. Ojito que vuelve el peligro. Gol, 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 gol. No pensaba yo que el encuentro fuera de cantarse tan pronto, pero aún estamos en la primera parte y la diferencia en el marcador es enorme. No es normal encontrarse un público tan calladito, González. Así es, Manolo, pero es que hoy han tenido... Atención que llevan peligro. La detiene, qué pedazo de parada. Para quitarse el sombrero y aplaudir 1000 veces. Chapó, chapó y chapó. El saque de esquina va al área. Y logran despejar el córner. ¡Qué mala suerte! Al travesaño, la pelota sigue en juego. William quiere marcar. El guardameta se adelanta para controlar. Qué penita que no haya entrado esa última ocasión. El palo ha sacado lo que todos veíamos dentro. Ese tío tiene un imán en el pie. Y sigue, sigue y sigue como el de la pila. El portero detiene el disparo. Vencedor. Leque. Tiene espacio para enviar el centro. William para emboscarla. Gol, 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 gol. ¡Qué volea tan bien ejecutada! Ya pueden celebrarlo. Dime cuánto más, Antonio. Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido, así que dudo que veamos muchas cosas más. Entendido, gracias. Pita al final de la primera parte que acercan a los bilbaínos. El Atleti reanuda el partido en la segunda mitad. Berchiche. Leyó bien el desmarque. ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Y aquí tenemos otra vez el gol, ya lo ven. El centro no ha sido nada malo. Y ahí el portero podría haber hecho algo más. Ese balón no puede entrar. Pero si no lo tenían sentenciado ya, esto lo confirma. El balón queda suelto. Yuri. Ninguna complicación para el portero. Deberán hacerlo mejor. Fíjate si hasta ha mirado el balón. El partido se detiene y se va a producir un cambio.
Gran visión de juego. Y gol, 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 gol. Gran remate con la cabeza. Yuri. Volvemos a ver el gol una vez más. El centro ha sido brillante, la verdad. Y la acaba enchufando con un testarazo. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. A encarar la portería. No tardan en perder el balón y toca asumir posición defensiva. Leque. Magnífico el centro, está solo. Atención que puede marcar. Gol, 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 gol. Julián suya libre. Un morcillo. Ahora. Veamos de nuevo el gol de la repetición. Estaba claro que no iba a funcionar desde ahí. Una posición perfecta para el disparo. Tira del carro y la sube con decisión. Se la lleva, buena entrada. Jenay. Raúl García. Nada de nada, fuera de juego, Claro Ruiz. Corta el pase y puede haber contraataque. ¿Qué te parece el próximo partido del Athletic Club de Bilbao, González? Tendrán a un rival. Puede haber segundo remate. El balón llega sin fuerza a las manos del portero. Estará aliviado, Paco. Y que lo digas, con lo que había sacado antes, habría sido muy cruel que esta jugada acabara en gol. Ojito, que intenta la vaselina. Atención, vaselina, entra, gol, 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 gol. ¿Qué clase tiene ese jugador, Manolo? Hace bien, pues. Aquí podemos disfrutar de nuevo del golazo que acabamos de presenciar. Podía haber disparado a matar, pero prefirió hacerlo con un toque elegante y sutil. Y la vaselina le ha salido a las mil maravillas. El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo. El partido le está saliendo a pedir de boca. Hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia, pero teniendo en cuenta el minuto en el que estamos, se acerca la portería. Y la pelota no es que salga desviada, es lo siguiente. Hasta tú te acercarías más a la portería. Oye, sin faltar, que yo tengo un guante. Sí, sí, el que usas para encerar el coche. Bien recuperado el cuero. Vencedor. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Tremenda galopada y no parece que vaya a soltarla. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. La ponen al hueco. Pase con mucho peligro. Ese centro es para el guardameta. Vencedor. Vesga. Tiene opciones de centro. Se detiene la jugada cuando el árbitro pita fuera de juego. Pasa a la zona de peligro.
El portero consigue agarrar el balón. ¿Cuánto prolonga el árbitro? Un par de minutitos, a unos les parecerá mucho y a otros muy poco. Entendido, concluyó el partido, el equipo visitante se lleva la victoria. El Karyzhetanowski. Gracias por su tiempo. Le agradezco que haya aceptado contestar a estas preguntas. Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas. Esaten duten eta entzuten den ezberdina da. Maybe you will see the world in a different light of day. Maybe you will feel no stress when you don't care what people say. No pressure what to post, living life how it's supposed. Feeling good, no need to pose. I saw a pretty girl with my own eyes, not through a screen, and she was more than 2D, if you know what I mean. I started thinking with my own mind, not through machines, and ever since I made that change, the world is smiling at me. It felt like Aldaketa batzuk egin beharko ditugu. Eta nekin aurrera. Y cuidado con este hombre, que en el último partido clavó no uno, ni dos, sino 3 chicharros. Sobran los motivos para no cambiar de canal y disfrutar de este partidazo. Anda que la que está cayendo en Bilbao. Visto lo visto, solo esperamos que el césped de San Mamés no termine en un lodazal. Les hablan los locutores de siempre, González y Lama. Cómo nos mola vivir un partido de la Liga Española. Hoy veremos al Athletic Club de Bilbao, que tendrá el Sevilla como rival. Este es el partido que todos los aficionados... ¡Gol, gol, gol! Ya han marcado y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono. Ya lo ven, el gol viene precedido de una gran combinación y el remate de cabeza ha sido cosa de niños, ni siquiera ha tenido que saltar. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Ya es suya, buena entrada.
Ay, los colchoneros vuelven a ser pupas, no tienen muchas alegrías en esta temporada y están un poquito decepcionados. Yo soy el primer sorprendido, Manolo, y espero por el bien de ellos que se pongan las pilas de cara a la segunda mitad del campeonato. ¡Chuta! La para, pero sigue la jugada. Le está apretando las tuercas y puede liar la parda. Mete la zarpa y recupera la posesión. El portero detiene el disparo. ¡Qué buena presión en ataque! Balón fácil para el portero. Entrada limpia del vía del esférico. Evita que la bola cruce la línea y ojo que ataca. ¡Y gol! ¡Gol! Volea espectacular para marcar. Cómo la ha enganchado, ha sido tremendo. Mira, eso es como que te roben la cartera y se fundan tu tarjeta de crédito en menos de un minuto. ¡Qué despropósito de gol! La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. La entrada es buena y ganan el esférico. Vencedor. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Fuera de juego, le ha faltado lo que a ti te sobra, Ruiz. Paciencia. Sí, hombre, ese desmarque era interesante, tenía buena intención, pero malísima ejecución. Debió empezar a correr un poco más tarde. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Atención, que va a portería. ¡Gol, gol, gol, gol! Vaya pedazo de gol. Pues no se han entretenido nada para rematar. Fue la clave del gol, un poco más y se le echan encima. Este partido parece cosa de un solo equipo. Llamada para Beatriz Ronda. Su marido y sus hijos, Teo y Max, la esperan en recepción. Vencedor. Íñigo Martínez. Íñigo Martínez. Geray. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Va con todo y gana el cuero. Busca sorprender con la cucharita. Hay que acercarse un poco más si se quiere sorprender a ese portero. La ley de la ventaja favorece al Sevilla. Este contraataque no tiene mala pinta. Esto es lo que se llama cortar el peligro de raíz. Vencedor. Allá va. Gol, 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 gol. ¿Está sentenciado el encuentro, Paco? Claro que sí, Manolo, esto está más acabado que tú. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. Ya hace rato que el pescado estaba vendido, pero menuda primera parte.
¿Cuánto descuentan, Antonio? Bueno, pues parece que apenas un minutito de descuento. Gracias, Antonio. El árbitro señala al final. Vamos con la segunda mitad. La primera ha tenido un único color y va a ser muy complicado que el equipo perdedor le dé la vuelta a esto. Falta favorable al equipo hispalense. Rakitic regala el esférico. La roba y se la da uno de los suyos. Eso tiene que ser por lo menos amarilla. Cartulina amarilla. Y se pierde por el lateral, ha lamido el palo. Se la ha jugado colocando el tiro muy ajustado, pero al menos lo ha intentado. Pronto viviremos una nueva jornada de la Liga Santander, con un interesante encuentro en el que el Athletic recibirá al Betis. Manolo Lama y yo mismo estaremos aquí sentados para que no se pierdan ningún detalle de lo que promete ser un gran partido. Sale sin problemas a por ese balón. El balón queda suelto tras esa entrada. ¡Golazo! Me gusta este gol por el control de la altura de la pelota. Veámoslo repetido porque me ha gustado mucho cómo iniciaron la jugada tras la presión coordinada que ejercieron allí arriba. Así es como se juega en equipo. No se conformaron con uno, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro. 5-0, ¡qué paliza! Yuri. Podría ponerla en el área. Centro al área. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Paquito, que le espera al Sevilla en su próximo duelo. Tiene que vérselas con el Atlético de Madrid en el siguiente partido en la Liga Santander. Una cita interesante que podría darle una gran alegría a su afición. El pase es interceptado. Madre mía, este tío tiene rayos X. ¡Y golazo! Aquí tenemos de nuevo el gol. Qué bien ha superado al defensor. Y cómo ha finalizado ese mano a mano. Yo esperaba algo sutil, pero nada. Ha sido a lo bruto. Chutazo que no revienta la red de milagro. Excelente visión de juego. Madre de mi vida, Paco, era imposible fallar eso. No creo ni que él lo sepa. Pensaría en rematar de mil formas y al final, mira. Presión en su campo para Jume. Este colega no se escapa de la amarilla. El
El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Williams. Balón al área. Gol, gol, gol. Este es su tercer gol en el partido. Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. Aquí tenemos la repetición, ya lo ven, el centro ha sido muy bueno y la volea ha sido para enmarcarla. Es complicadísimo enganchar ese remate a bote pronto. Bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo, Paco. Ojito con ese pase. Atraviesa líneas como un puñal. Se precipitó y están fuera de juego. El partido se detiene y se va a producir un cambio. El equipo rival se hace con la pelota. Arriba, aunque no sé. Creo que pecó de impaciente. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. De Marcos. El balón cambia de dueño. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Va envenenada. El portero consigue agarrar el balón. ¿Cuánto más se va a ampliar, Ruiz? Un par de minutitos, aún no les... Se mete, se mete, se mete. Madre de mi vida, lo que ha fallado este tío, Paco. Se acabó. Los 3 puntos le quedan en casa. Pueden estar felices con su juego hoy. Han tenido controlado al conjunto rival durante prácticamente... Jarraituko dugu aurrera. Beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko zen zaizuela, torrengoan gehiago.